bienvenidos a este taller sobre conciencia energética. En este taller tú vas a aprender cómo llega la energía eléctrica a nuestros hogares, todos los vamos a conocer, y cómo influye el cambio climático en ese consumo de energía que cada uno de nosotros tiene. Adicional a eso también, vamos a ver cómo puedes controlar tu consumo, conocer tu consumo y monitorearlo día tras día para que puedas hacer estimaciones precisas de tu factura de energía. Hablemos primero de cómo la energía llega a nuestra casa. En sentido general, la energía eléctrica se produce en centros de generación, que pueden ser generaciones de energías renovables como eólica, hidráulica, solar, y también fuentes de generación con derivados de combustibles fósiles como el petróleo, diésel o gas natural. Luego, esa energía llega a las redes de transmisión de la Compañía de Transmisión Eléctrica Dominicana y eso llega luego a cada pueblo, a cada subestación y llega luego a nuestros hogares a través de los transformadores que vemos en las redes de distribución, que son las más comunes para todos nosotros. Todo ese sistema conlleva costos, mantenimiento, materiales y toda una estructura. Y al final eso es lo que se traduce en cada una de nuestras facturas como el costo de la energía eléctrica para nuestros hogares. En este mapa que vemos en la pantalla podemos tener una idea general de dónde están los puntos de generación de energía eléctrica. También podemos ver las redes de distribución y cómo llegan a cada parte del país, a cada zona. En el caso de nosotros, nuestra provincia de Samaná, podemos ver que llega una línea amarilla que es la línea de interconexión del Sistema Eléctrico Nacional. En este gráfico que vemos aquí a la izquierda, podemos ver el comportamiento que tuvo la temperatura en República Dominicana durante todo el 2023. A la derecha podemos notar el consumo energético de todos los usuarios de luz y fuerza sumados para el mismo periodo de tiempo. Y asimismo, como vemos que la temperatura fue aumentando desde abril hasta agosto, asimismo fue incrementando el consumo de todas nuestras redes. Para tener un ejemplo más práctico, aquí vemos en el caso particular de un refrigerador de manera estándar. En la gráfica Mamei podemos ver cómo se comporta el consumo de una nevera durante el verano, durante la temporada de verano. Y en el gráfico morado podemos notar el mismo electrodoméstico en los meses de más frío, como son otoño e invierno y el principio del año. Podemos ver que hay una diferencia apreciable de un 20 a un 15% en el consumo de ese electrodoméstico. Y es la manera, igual como les hablamos en el gráfico anterior, cómo impacta el calor en nuestro consumo de energía y en la utilización de energía. Los electrodomésticos, de manera natural, necesitan trabajar más para brindarnos a nosotros el confort que esperamos de ellos. Cuando hablamos de que los electrodomésticos consumen más o menos energía durante el año, a todos nos surge la pregunta, pero ¿cómo podemos nosotros controlar el consumo? ¿Cómo podemos leer el medidor? Y es bastante simple. La tarea consiste en tomar un día cualquiera, el día que queramos iniciar, por ejemplo 8 de la mañana, y tomamos la lectura del medidor, que es un número normalmente de 5 o 6 dígitos. Anotamos eso. Al día siguiente o a la semana siguiente, si lo queremos hacer entre semanas, anotamos el mismo número a la misma hora. Entonces restamos el último número que tomé, o sea, la lectura 2, contra la lectura 1, y ahí podemos darnos cuenta cuánto consumimos en ese periodo de tiempo, ya sea por día o por semana o por quincena, como sea que nosotros deseemos conocer nuestro consumo, con la intención de poder controlarlo después. Si nosotros decidimos hacer eso de manera diaria, vamos anotando, al final del mes vamos a tener 30 lecturas. Si sumamos todas esas restas, vamos a tener el valor total de nuestro consumo de energía durante el mes. También lo podemos hacer restando la última lectura que tomamos versus la lectura del primer día que comenzamos el ejercicio y también nos va a dar el mismo resultado. Con ese ejercicio nosotros podemos entender cómo funciona nuestro consumo. Y hablando de comprender cómo funciona, de dónde viene la composición de nuestro consumo de energía, vemos en este gráfico el consumo estimado para los electrodomésticos más comunes. Por ejemplo, un refrigerador normalmente consume entre 92 o 100 kilos de energía cada mes. Asimismo, un abanico de techo, por ejemplo, consume entre 15 y 20 kilovatios de energía.
Un televisor muy parecido a un abanico, su consumo, consume hasta 21 kilos por mes. Una lavadora consume 32 kilos y los bombillos, que muchas veces pensamos que por pequeños consumen poco, consumen entre 3 y 5 kilovatios de energía por mes. De manera que si nosotros, por ejemplo, tenemos en una casa 10 bombillos, 15 bombillos, basta con multiplicar y vemos que solamente en iluminación podemos nosotros tener hasta 50 kilovatios de energía mensual. Entonces, la sumatoria del consumo de cada electrodoméstico de nuestros hogares es lo que al final nos arroja, combinado con nuestro comportamiento, nos arroja un consumo total de energía y es lo que se convierte luego en nuestra factura energética. Pero hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer para controlar el consumo y para disminuirlo. Por ejemplo, nosotros vivimos en una zona geográfica muy particular y con excelentes condiciones. Y en el verano no todo es malo como el calor. Por ejemplo, desde las 5:30 de la mañana casi hasta las 7:30 de la noche tenemos luz natural. Entonces no es necesario muchas veces tener todos los bombillos de la casa encendidos y hay actividades que podemos hacer sin necesidad de encender un bombillo. También en este tiempo donde los más jóvenes están de vacaciones de la escuela, hay muchas actividades que podemos hacer al aire libre, como la playa, el río, la montaña, bicicleta, y así reducimos la utilización de ciertos electrodomésticos como los televisores, asuntos tecnológicos como tablets o celulares, que al final necesitan energía y también contribuye a que nuestra factura poco a poco vaya subiendo. Por eso, muchas veces en el verano vemos que la factura se dispara. Es por el tema del calor, es por el tema de la mayor utilización y por el tema de que los electrodomésticos necesitan más energía para poder brindarnos el confort, como mencionamos anteriormente en este mismo video. Otras de las cosas que podemos hacer para contribuir a nuestro consumo es mejorar la climatización de nuestra casa. Y eso no siempre se resuelve con un aire acondicionado, que es lo más fácil. Muchas veces se puede atender esto ventilando mejor la casa, dejando las ventanas abiertas, poniendo árboles dentro de la casa, pequeños arbustos en tarros y macetas, sembrando árboles en todo el alrededor de la casa. Si ustedes pueden hacer el ejercicio de pensar, hay casas donde ustedes van que se sienten más frescas que otras y no es que esa casa tenga un aire acondicionado funcionando, es que muchas veces tiene más sombra, la construcción es diferente, el aire corre diferente. Entonces, cuidar el clima interior de nuestra casa también es una tarea que está en nuestro alcance y que nos va a ayudar muchísimo a reducir nuestro consumo. Lo mismo con la utilización de cortinas para evitar que la luz solar penetre directamente a la casa. Ya por último, un buen consejo para nosotros poder controlar nuestro consumo y mejorarlo es el tema del mantenimiento de los electrodomésticos. Los aire acondicionados tienen una rejilla que evita que el polvo llegue al equipo, pero si esta rejilla no se limpia y se tapa prácticamente de polvo, entonces el aire trabaja más forzado y no enfría con la misma eficiencia que lo necesitamos y necesita pues más tiempo de energía para poder lograr la temperatura que deseamos. Lo mismo con la nevera, lo mismo con las conexiones eléctricas. Muchas veces tenemos conexiones eléctricas defectuosas, tomacorrientes flojo y muchísimos de nosotros en algún momento hemos tenido que abrir las patitas de los enchufes para que puedan agarrar. Esos tips, esa situación provoca que el electrodoméstico consuma más. Y finalmente, hay un tema que es el consumo fantasma. La mayoría de electrodomésticos, aunque no lo estemos utilizando, están consumiendo energía. Los televisores tienen un bombillito rojo que lo vemos en el centro. Está consumiendo energía aunque esté apagado. Entonces, la práctica de desconectar los electrodomésticos que no utilizamos también contribuye muy positivamente a reducir nuestro consumo. Para hablar de consumo energético y cómo nosotros lo podemos reducir y controlar, también tenemos que hablar de la calidad de las instalaciones eléctricas. Y lo primero que debemos tomar en cuenta es que nuestra responsabilidad con nuestro consumo comienza donde está el medidor, no necesariamente en la casa, porque entre el medidor y la casa hay líneas que son nuestra responsabilidad, la responsabilidad de cada usuario.
y la calidad de esas líneas tiene muchísimo que ver con nuestro consumo. Muchas de esas líneas a veces están empalmadas de una manera incorrecta y eso representa puntos de mala conexión y tienen pérdidas de energía también. En la casa, la condición de esos cables en la caja de breakers, que muchas veces tenemos breakers que no son de la mejor calidad y quedan flojos, y a veces hasta escuchamos un pequeño zumbido en esas conexiones. Esos son puntos calientes que también se convierten en pérdidas de energía para nosotros, que al final se traducen en costos para nuestro bolsillo. Entonces, es muy importante cuando nosotros vamos a hacer trabajos relacionados con líneas eléctricas o aspectos eléctricos de nuestra casa, utilizar personas que estén certificadas y debidamente preparadas para brindarnos un servicio de calidad. Finalmente, ya conocemos de dónde viene la energía, cómo impacta el calor, el consumo de energía y cuáles tips debemos tomar en cuenta para nosotros poder optimizar nuestro consumo energético. Entonces nos queda la cerecita del pastel, que es el resumen de esas cosas. ¿Cómo podemos administrar la energía? Lleva la lectura diaria de tu medidor. Aprende de los hábitos de tu familia y de ti mismo, conectando y desconectando equipos y haciendo pruebas. Por ejemplo, hoy voy a utilizar el aire acondicionado en cierta temperatura. Tomo la lectura del día de hoy y luego la tomo mañana y veo cómo utilizar el aire de esa manera impacta en mi consumo, o si utilizo más o menos los abanicos. También con ayuda de un electricista podemos medir los amperajes y encender una bomba de agua, encender una lavadora y hacer pruebas de ver cómo impacta cada electrodoméstico el consumo de energía de nuestro hogar. Finalmente, pide ayuda. Nosotros aquí en Luz y Fuerza estamos en toda la disposición de ayudarte y de colaborarte. Estamos para servirte. Hay muchos canales para tú comunicarte con nosotros. Puede ser directamente en nuestra oficina o comunicarte con nosotros a través del número que está ahí en pantalla y también al correo electrónico que también está presentado en la pantalla. En Luz y Fuerza te servimos con energía.